El 31 de octubre, mientras la mayoría del mundo dormía, un astrónomo en Arizona encendió su telescopio para observar un visitante muy distinto a cualquier otro. Allí estaba, el cometa 3I Atlas, emergiendo del resplandor del Sol después de semanas oculto. Pero lo que vio no tenía sentido. En lugar de debilitarse, el cometa brillaba 5 veces más intenso que antes, como si algo lo estuviera impulsando desde dentro. Según los cálculos, debió perder miles de millones de toneladas de hielo y polvo, lo suficiente para formar una nube gigantesca que envolviera su núcleo como un halo cósmico visible incluso con telescopios medianos. Sin embargo, esa nube no aparece en ninguna imagen. Ni los observatorios en Tierra ni los satélites solares logran detectarla. Y aún más extraño, su trayectoria muestra una aceleración que la gravedad no puede explicar. Algo, o alguien, parece estar empujando a 3I Atlas en el vacío del espacio. El 1 de julio de 2025, en las instalaciones del Observatorio Aleakal, en Hawái, el sistema de alerta temprana Atlas registró un punto de luz moviéndose a una velocidad que no encajaba con ningún cuerpo conocido del sistema solar. Su trayectoria era hiperbólica, no orbitaba al Sol, sino que lo cruzaba fugazmente, proveniente de las profundidades del espacio interestelar. Los astrónomos revisaron las primeras mediciones y lo confirmaron. No pertenecía a nuestro vecindario cósmico. Había llegado desde otro sistema estelar, viajando durante millones, quizá miles de millones de años, antes de ser descubierto por la humanidad. A este visitante se le dio el nombre 3I Atlas, convirtiéndose en el tercer objeto interestelar jamás detectado, después del misterioso Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. Desde el principio, los científicos notaron que 3I Atlas era diferente. Su brillo era más estable, su núcleo más compacto y su órbita lo llevaría a acercarse al Sol hasta unos 1,4 millones de kilómetros de distancia, una oportunidad única para estudiar cómo un cuerpo formado bajo una estrella completamente distinta reaccionaría a la energía de la nuestra. Pero incluso antes de llegar a su punto más cercano, algo comenzó a desconcertar a los astrónomos. Los patrones de luz no seguían los comportamientos típicos de los cometas conocidos, y sus variaciones en velocidad sugerían que la física detrás de su movimiento podía ser distinta. Era como si este viajero interestelar trajera consigo no solo materiales de otro mundo, sino también un enigma sobre cómo entendemos las fuerzas del universo. A medida que 3I Atlas avanzaba hacia el Sol, los telescopios espaciales y terrestres comenzaron a registrar comportamientos que nadie esperaba. El James Webb Space Telescope, utilizando su espectroscopía infrarroja el 6 de agosto, reveló una coma, la nube de gas y polvo que normalmente envuelve a los cometas, dominada por dióxido de carbono, CO, en proporciones inusualmente altas. Esta composición no coincidía con la de los cometas formados dentro del sistema solar, lo que sugiere que su origen químico provenía de un entorno estelar muy distinto, quizás una estrella más fría o un disco protoplanetario con abundancia de compuestos volátiles. Poco después, observaciones desde el Very Large Telescope en Chile y el Hubble Space Telescope detectaron un fenómeno impresionante: un chorro de gas y polvo emergiendo del cometa en dirección al Sol, una especie de geyser cósmico que se extendía por miles de kilómetros. Esa actividad indicaba que el núcleo del cometa estaba liberando energía de forma intensa, como si su interior presurizado hubiera despertado tras millones de años de silencio en el vacío interestelar. Era, literalmente, un cohete natural, impulsado por su propia descomposición. Sin embargo, lo más desconcertante no fue la potencia del chorro, sino lo que faltaba: la gran nube de polvo y gas que debería envolverlo simplemente no aparecía. Los modelos predecían una coma inmensa, visible incluso con telescopios modestos, pero las imágenes mostraban un cuerpo luminoso y limpio, sin la neblina característica que acompaña a un cometa activo. Los astrónomos calcularon que, si realmente estaba perdiendo tanta masa como parecía, debería estar rodeado por una nube gigantesca. Y sin embargo, esa nube no estaba ahí. Esa ausencia, ese silencio visual en medio de tanta actividad, fue el primer signo de que el misterio de 3I Atlas apenas comenzaba. En teoría, cuando un cometa se acerca al Sol, la historia siempre se repite. El calor hace que los hielos del núcleo se sublimen, liberando gas y polvo que forman una inmensa nube brillante conocida como coma. Esa nube puede extenderse miles de kilómetros y envolver al cometa como una capa translúcida, un velo cósmico que refleja la luz del Sol y lo convierte en un espectáculo visible incluso desde millones de kilómetros. Pero esta vez,
las cosas no siguieron el guión. En el caso de 3 y Atlas, los modelos cometarios indicaban que, con la cantidad de energía solar que estaba recibiendo, debería estar expulsando miles de millones de toneladas de material: hielo, dióxido de carbono, polvo silíceo, una tormenta de partículas que, según los cálculos, tendría que haber generado una nube tan grande que los telescopios terrestres podrían haberla detectado sin dificultad. Sin embargo, al observarlo, lo que los astrónomos encontraron fue exactamente lo contrario. Las imágenes llegadas desde observatorios en Arizona, Chile y Europa mostraban a 3 y Atlas como un punto brillante, sí, pero sin esa neblina que normalmente envuelve a un cometa activo. La nube estaba ahí, pero era demasiado tenue, demasiado pequeña, casi inapreciable. Algunos investigadores comenzaron a especular con la posibilidad de que el cometa tuviera una composición anómala. Tal vez sus cielos fueran diferentes, más compactos, o su superficie estuviera cubierta por una costra de material oscuro que impidiera una liberación masiva de gas. Sea cual sea la razón, el contraste entre lo que debería verse y lo que realmente se observaba se convirtió en el corazón del misterio. Mientras los astrónomos trataban de comprender la ausencia de la nube, un segundo enigma surgía. 3 y Atlas estaba acelerando, y lo hacía de una forma que la gravedad por sí sola no podía explicar. Los cálculos orbitales mostraban pequeñas variaciones en su velocidad y dirección, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando sutilmente hacia fuera del sistema solar. Este fenómeno se conoce como aceleración no gravitacional, y en la mayoría de los cometas se atribuye al empuje de los gases que se escapan desde su superficie. Pero aquí había un problema. Si ese empuje fuera causado por chorros de gas saliendo del núcleo, la cantidad de material liberado debería ser inmensa, y, por tanto, la nube de polvo tendría que ser mucho más visible. Sin embargo, la envoltura seguía siendo débil, casi inexistente. En otras palabras, el cometa parecía ser impulsado por un motor invisible, un mecanismo que no dejaba rastros. Esa contradicción llevó a algunos científicos a preguntarse si algo más podría estar ocurriendo. El astrofísico Avi Loeb, de Harvard, sugirió que quizás el empuje provenía de un proceso aún no comprendido, o incluso, en su hipótesis más atrevida, de una estructura artificial con características reflectivas, una especie de vela luminosa que reaccionara a la radiación solar de formas distintas a la materia común. Aunque la mayoría de la comunidad científica considera improbable esa idea, el misterio se mantiene. ¿Qué impulsa realmente a 3 y Atlas? Entre julio y septiembre, más de 200 observatorios en todo el planeta realizaron más de 4.000 mediciones independientes de la posición y brillo de 3 y Atlas. Todas coincidían en algo. Antes del perihelio, el objeto se comportaba con total normalidad, siguiendo una trayectoria perfectamente predecible. Pero tras pasar detrás del Sol, algo cambió. Cuando volvió a ser visible desde la Tierra, su brillo había aumentado 5 veces, y su movimiento ya no coincidía con las proyecciones iniciales. En ese momento, comenzó una carrera contra el tiempo. El cometa se alejaba del Sol cada día, y las oportunidades de estudiarlo con detalle se reducían drásticamente. Los astrónomos esperaban con ansias las imágenes captadas por el Mars Reconnaissance Orbiter, que había fotografiado a 3 y Atlas con una resolución 3 veces superior a la del Hubble, pero esas imágenes, por razones burocráticas y políticas, no habían sido publicadas. La comunidad científica comenzó a impacientarse. Sin esos datos, sería imposible comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, cada segundo contaba. Las misiones espaciales de seguimiento, como el James Webb y los telescopios de la red SETI, se preparaban para realizar observaciones críticas en el espectro infrarrojo antes de que el cometa desapareciera en la oscuridad. Si algo podía resolver el misterio, debía hacerse ahora, antes de que el visitante interestelar se perdiera otra vez en el abismo del espacio. 3 y Atlas no es solo un cometa. Es un mensajero del más allá estelar, un fragmento de otro sistema planetario que llegó hasta nosotros por pura casualidad cósmica. Cada dato que los científicos logran obtener de él podría revelar cómo se forman los mundos alrededor de otras estrellas, o incluso cómo los materiales orgánicos se dispersan por la galaxia. Pero más allá del aspecto científico, este objeto ha reavivado una pregunta más profunda. ¿Entendemos realmente las fuerzas que gobiernan el universo? Si la nube que debería rodearlo no aparece, si su aceleración no encaja con las leyes conocidas, entonces nuestros modelos están incompletos. Tal vez haya procesos físicos que aún no comprendemos,
reacciones químicas no observadas o interacciones de radiación solar que no hemos sido capaces de reproducir. Y, aunque algunos investigadores como Avi Loeb plantean la posibilidad de un origen tecnológico, una idea que divide opiniones, la mayoría de los científicos concuerda en algo: TRES y Atlas está aquí para desafiar nuestro entendimiento. Quizás nunca sepamos con certeza qué lo impulsa, o por qué su nube parece invisible. Pero cada observación, cada cálculo y cada imagen obtenida de este visitante interestelar nos recuerda lo mismo: el universo sigue siendo un misterio vivo, vasto y lleno de sorpresas. Y mientras TRES y Atlas se aleja, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, la humanidad mira hacia el cielo con una mezcla de asombro y esperanza, sabiendo que la próxima vez que algo como esto cruce nuestro sistema solar, ya no lo veremos igual. El universo guarda silencios que solo se rompen una vez cada milenio. Hoy, uno de esos silencios tiene nombre: TRES y Atlas. Un visitante que llegó sin anunciarse, cruzó los límites de nuestro sistema solar y en su breve paso dejó más preguntas que respuestas. Los telescopios seguirán observándolo hasta que su luz se apague del todo, hasta que la última partícula de su polvo desaparezca en la negrura del espacio. Pero lo que nos deja es más valioso que cualquier muestra física: una herida de curiosidad abierta en la mente humana. Quizás TRES y Atlas no vino a mostrarnos tecnología alienígena, ni a desafiar nuestras leyes físicas, sino a recordarnos algo más profundo, que aún estamos aprendiendo a mirar. Que incluso con los ojos más poderosos del cosmos, todavía vemos apenas sombras de lo que realmente hay allá afuera. Y mientras se aleja, su trayectoria se convierte en una línea trazada entre estrellas, un recordatorio de que el universo no está terminado, que sigue escribiéndose, y que cada visitante interestelar, cada fragmento que viene de otro sol, es una página nueva en la historia de la humanidad. Porque, tal vez, TRES y Atlas no vino a ser entendido, sino a hacernos preguntar de nuevo.